Muy buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Rifo, soy alumno del Seminario Reformado Latinoamericano con sede en Chile y estoy grabando este video a propósito de la tarea de Table Talk que se nos asignó como estudiantes del seminario para poder profundizar en aquello que fue escrito a propósito de los ensayos que cada uno de los alumnos tuvimos que redactar al efecto. Particularmente en lo que me respecta, el ensayo que yo abordé dice relación con el paralelismo que hay entre las plagas de Egipto descritas en la Biblia con el testimonio factual que a este respecto nos deja el papiro conocido como Leiden 1344. Papiro este último comúnmente conocido como Admoniciones de Ippur, que narrando en forma de prosa describe una serie de sucesos catastróficos que acaecieron en la tierra de Egipto antaño y que, contrastado con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, eh, data de una suerte de sinonimia que hay entre un relato y otro, que es muy interesante desde una perspectiva apologética. ¿Por qué razón? Porque tal como lo aseveré en el ensayo que escribí para la asignatura de la Torá del Seminario Reformado Latinoamericano, dicho papiro cuenta, y abro cita con lo que escribí a propósito del ensayo en comento, cuenta con 15 columnas, con 14 líneas cada una, y dos medias columnas en ambos extremos. Y a propósito de estas 15 columnas que menciono, es que se produce esta suerte de sinonimia factual en el relato que hay a propósito del papiro en comento con la Biblia, particularmente en su libro de Éxodo. Solamente para citar a modo de ejemplo y no extenderme mucho con los márgenes del tiempo que tengo para este video, he de citar, por ejemplo, la columna segunda de la línea décima de este papiro Leiden I 344, el cual reza así: ciertamente el río es sangre y uno bebe allí de él. Uno se aleja de la gente sedienta de agua. Eso es lo que dice el papiro Leiden I 344, conocido como las Admoniciones de Ippur. Es muy interesante ver cómo este papiro narra explícitamente el hecho de que el río, por aquel entonces, en el periodo de tiempo en que se describe a propósito de este relato, el río que había en Egipto estaba convertido en sangre. Si esta sangre a la que hace alusión el autor era una sangre literal o metafórica, no lo sabemos, toda vez que el texto no lo especifica. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que se utilice este epíteto, este calificativo, este símil descriptivo de sangre respecto de la composición líquida del río, con aquello que se nos describe en la escritura, allá por Éxodo capítulo 7, versículo 17, donde la Biblia, en su versión Reina Valera 1960, literalmente dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. No es, eh, no es un tema menor el ver esta sinonimia descriptiva que hay entre el papiro en comento con la escritura. ¿Por qué razón? Porque si este papiro se perfila como el contraste histórico extra bíblico de lo acaecido durante las plagas de Egipto, entonces tenemos un argumento sólido extra bíblico para aseverar la efectiva veracidad que la escritura tiene respecto del relato factual que se describe allá por Éxodo. De modo que con el propósito de poder, en el fondo, tratar de sopesar qué tan coherente es la idea de que las admoniciones de Ippur o el papiro Leiden I 344 sea el contraste histórico extrabíblico del éxodo bíblico, es que no han sido pocos los académicos que han minuciosamente estudiado este papiro con el propósito de, entre otras cosas, datarlo. Porque si la datación del papiro es posterior al relato del Éxodo, entonces tenemos entre manos un testimonio fehacientemente consistente, extra bíblico, escrito con posterioridad al Éxodo, que narra exactamente lo mismo que el Éxodo describe, lo cual vendría a ser, como reitero, un respaldo hacia esta aseveración bíblica.
Esta datación lastimosamente no existe por radiocarbono 14, pero sí existe gramaticalmente respecto del uso de determinados vocablos. Por ejemplo, el vocablo SPSWT, que es una palabra gramaticalmente construida en base a puras consonantes, que vienen en ser la transliteración del jeroglífico egipcio empleado para redactar el vocablo en comento, que únicamente fue utilizado durante el periodo de la dinastía decimonovena, particularmente durante la redacción del Canon Real de Turín, que tuvo lugar durante los días de Ramsés II, quien habría gobernado Egipto allá por el año 1293 a.C. Este dato es muy importante. Había consideración de que, según las estimaciones bíblicas, el éxodo habría acaecido durante el reinado de Tutmosis I, quien habría reinado por allá por el 1493. Esa es la fecha en que habría fallecido ese rey. De modo que si este papiro, si este papiro fue redactado con posterioridad al tiempo de vida de Tutmosis I, significa que este papiro habría recogido muy probablemente la tradición oral que el mismo pueblo de Egipto habría legado a sus descendencias respecto de lo acaecido en aquel tiempo. Eso es un argumento muy interesante que vale la pena tener en consideración para puntos de vista apologéticos. Estoy queriendo señalar necesariamente de que el papiro Leiden I 344 es fehacientemente y sin lugar a dudas el respaldo extrabíblico del Éxodo. No, no estoy queriendo aseverar eso, toda vez que existe un puñado de académicos que tratan de controvertir dicha afirmación. Pero sea como fuere, ya sea que sea o no el respaldo histórico extrabíblico del éxodo de Egipto, de las tierras de Israel, eso no quita el hecho de que es interesante ver cómo es que existe un relato, ya sea que haya sido escrito en prosa, en lenguaje literario, poético, metafórico, sin importar la naturaleza literaria del relato, es interesante ver cómo es que en la tradición egipcia existe un relato que comparte elementos narrativos y factuales con el Éxodo, lo cual te invita a pensar de que probablemente este papiro es el contrapunto factual histórico extrabíblico del relato bíblico, y eso es apologéticamente fascinante. Así que con esto me despido, con esta pequeña reflexión y con esta pequeña exposición. Espero no haberme extendido en demasía, y fue un placer haber podido desarrollar este tema para el Seminario Reformado Latinoamericano. Hasta luego.